Bienvenidos y bienvenidas a los despertadores climáticos de Fundaciones por el Clima, una serie de sesiones online de 45 minutos de duración a primera hora de la mañana para comenzar el día aportando algunas claves que nos ayuden al sector fundacional a abordar la transición ecológica y justa. Santiago, te paso la palabra. En el informe decís que el objetivo del informe es caracterizar el modo de vida en la sociedad española, ¿no? Pues bueno, si nos puedes comentar cuáles son un poco las principales conclusiones a las que habéis llegado. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, José. Muchas gracias por la invitación también. Cuando me lo comentó Juan Antonio, es como sentirse en casa y compartir una reflexión con los compañeros y compañeras que estamos un poco en la misma historia, ¿no? Por tanto, como miembros también de Fundaciones por el Clima y de la Asociación Española de Fundaciones, pues estoy encantado de poder presentaros este informe. Os lo voy a presentar en sus aspectos más generales, sin entrar demasiado en los detalles, aunque sí que daré algunas pinceladas que puedan ayudar a ilustrar qué es lo que pretendíamos y qué información o qué conclusiones estamos obteniendo, pero queda abierto, ¿no? Fundamentalmente a vuestros comentarios, vuestras aportaciones. Básicamente, como bien señalabas, pretendíamos con este informe tratar de proponer un nuevo enfoque que permita detectar aspectos que consideramos que son fundamentales para poder diseñar políticas que tengan en su objetivo la buena vida o la calidad de vida. Es decir, que lo que hemos buscado fundamentalmente es poder caracterizar el modo de vida en la sociedad española, ver en qué medida podemos evaluar sus contribuciones e impactos en relación con la calidad de vida de las personas. Ese es el propósito, ¿no? Para tal vez ayudaros un poco más a ver cómo hemos organizado el informe, os voy a compartir una acción muy sencilla, pero que nos va a servir tal vez de guía para que veáis por dónde hemos ido transcurriendo toda esta pequeña investigación, y ahí vais a ir viendo pues probablemente las cuestiones más fundamentales o más relevantes que hemos ido obteniendo, ¿no? Bien, el informe es un informe bueno, si conocéis un poco la labor que hacemos en la Fundación, lo que siempre relacionamos es lo ecológico con lo social, porque sabemos o presumimos que y yo creo que esto lo compartimos todos y todas, están profundamente interrelacionados. Es decir, toda esta modo de vida que se va expandiendo ya a nivel planetario a partir del siglo XX, fundamentalmente a partir de la segunda mitad, a través de unos procesos de aceleración que tienen como consecuencia también unos niveles elevadísimos de extracción de recursos y de generación de residuos. Ese modo de vida propio de la civilización industrial en la que estamos, pues nos ha llevado a una situación complicada, una situación de extralimitación y va acompañado a su vez de profundas desigualdades sociales, ¿no? Entonces nosotros en ese contexto, tratando de trasladarlo al ámbito de nuestro país, partimos y decimos, venga, vamos a empezar entonces a preguntarnos y a cuestionar sobre este modo de vida que provoca un deterioro ecológico-social, al tiempo que como provoca obviamente muchas comodidades y cubre muchas necesidades, pero que tiene un precio o una cara oculta vinculada precisamente a toda esa dinámica. Vamos a tratar de poner la atención en ese modo de vida, vamos a tratar de cuestionarlo, vamos a diseccionarlo y a preguntarnos en ese contexto de crisis ecosocial en la que estamos, en qué medida cabe entender qué cabe entender por calidad de vida en ese contexto. Esta es un poco la pregunta base del informe, y para eso lo que hemos hecho es organizarlo en 4 capítulos. Un primer capítulo donde nos hacemos esta pregunta que os acabo de hacer, es decir, qué cabría entender por vida buena o por calidad de vida en el contexto de la crisis ecosocial en la que estamos, porque no sería lo mismo preguntarnos qué cabe entender por vida buena en otro contexto no sometido a estas restricciones que nos impone la crisis climática, la
crisis de la biodiversidad, el proceso progresivo de agotamiento de recursos. Y si estuviéramos en otros escenarios, obviamente la noción de lo que es una calidad de vida sería distinta. Tenemos que preguntarnos, por tanto, qué entendemos o qué cabe entender por vida buena en este contexto. Eso lo hacemos básicamente en el primer capítulo, al tiempo que ofrecemos un marco para poder evaluar el modo de vida que analizamos ya en el segundo capítulo, que es un modo de vida en el que centramos la atención fundamentalmente en el consumo, en la medida en que no en vano caracterizamos nuestras sociedades como sociedades de consumo. Y particularmente de toda la estructura de consumo, que si alguno ha por ejemplo, la estructura de consumo, la estructura de presupuestos familiares o la estructura de consumo, sabéis que está formado por múltiples grupos, pero hemos centrado la atención fundamentalmente en tres, y que además forman parte de la definición de nuestra cotidianidad. Hemos centrado la atención en cómo nos alimentamos, en cómo nos asentamos en el territorio, es decir, en la vivienda y en el urbanismo, y en cómo nos movemos, en la movilidad. ¿Y por qué hemos hecho eso? Fundamentalmente porque esos tres grupos son los que acaparan o monopolizan la mayor parte de nuestros esfuerzos, tanto nuestros esfuerzos monetarios como nuestros esfuerzos de dedicarle tiempo para conseguir esa renta, ¿no? Y poder realizar esos gastos. Si atendemos solamente a esos tres grupos, con carácter general para una persona en España, representa casi la mitad de su presupuesto familiar. Si nos vamos a los grupos sociales más desfavorecidos o con menor nivel de ingresos, representa cerca del 67% de su presupuesto familiar. Por lo tanto, viene a ser la parte importante. Es decir, si tuviéramos que empezar a fijar atención en aspectos fundamentales, los aspectos fundamentales de nuestro modo de vida desde el punto de vista del consumo mercantil tendría que centrarse en la alimentación, en la vivienda y en la movilidad. Y no solamente porque representan el gran esfuerzo que nos exige a todos y cada uno de los que estamos viviendo en la sociedad española, sino porque además son los que mayores impactos sociales y ecológicos tienen. Utilizando el indicador que utilicemos, el impacto solamente de estos tres grupos de consumo nos llevaría a, en términos ecológicos, a pensar que va a acaparar el 85% de los impactos. Es decir, están vinculados a la movilidad, a la alimentación o a lo inmobiliario y urbanístico, ¿no? Bien, esa sería la primera justificación de por qué entramos a caracterizar ese modo de vida. Y en este segundo capítulo, bueno, pues mostramos básicamente los rasgos de estos componentes de la estructura del consumo y lo acompañamos de un análisis de todos los requerimientos de materiales, de energía y de tiempos que exigen, ¿no? ¿Y por qué hacemos eso? Fundamentalmente porque esos requerimientos energéticos, materiales y de tiempo son también un buen indicador de los impactos ambientales. Es decir, no solamente nos muestran que necesitamos 1.000 millones de toneladas para poder mantener el modo de vida en la sociedad española, sino que esos 1.000 millones de toneladas es, a su vez, un buen indicador de las transformaciones que estamos haciendo sobre el territorio de nuestro país, ¿no? Lo mismo con el tiempo, ¿no? Es decir, si para mantener ese modo de vida, ese modo, esa forma de organizar la sociedad, necesitamos 660 millones de horas semanales de trabajo asalariado, y eso sin contar el trabajo doméstico y el trabajo de cuidados que hacen mayoritariamente las mujeres y que representan nada menos que el 20% de su tiempo, el doble del tiempo que les exige a los varones, pues estamos viendo que buena parte de nuestras energías, de nuestros tiempos, pues estamos dedicando a sostener un modo de vida, ¿no? Y si ese modo de vida, desde el punto de vista del tiempo, exige un trabajo sobre el que tenemos poca capacidad de autonomía o poca capacidad de determinación, pues se puede vivir y se puede interpretar también como una forma de expropiación de parte de nuestro tiempo y, por tanto, de parte de nuestra vida. Por eso lo que queremos también es resaltar cómo en esos requerimientos materiales, energéticos y de tiempo hay una doble lectura en la medida en que, en primer lugar, podemos interpretar el esfuerzo que exige para mantener nuestro modo de vida, pero al tiempo se convierten en indicadores para poder evaluar la calidad de ese modo de vida, ¿no? Eso lo hacemos fundamentalmente en el capítulo segundo,
que como veis ahí tiene como título Caracterización del modo de vida, y ya en el tercer capítulo lo que hacemos es presentar las tendencias que van atravesando ese modo de vida y que las hemos organizado básicamente en tres grandes bloques, porque han sido los que nos han parecido más relevantes, ¿no? Un primer bloque centrado en los desequilibrios territoriales en nuestro país, un segundo bloque centrado en la insostenibilidad ecológica y las amenazas a la salud del conjunto de los ecosistemas, y un tercer bloque centrado en las amenazas a la cohesión social por la persistencia de pobreza, precariedad, desigualdad, ¿no? La polarización territorial, que vendría a ser la primera tendencia preocupante que vemos y detectamos en España, tiene que ver o está muy fuertemente relacionado con los temas de desequilibrio poblacional, económico y laboral en el territorio español, ¿no? En España, cerca del 90% de la población se encuentra concentrado en solo el 30% del territorio. Y además es una concentración fundamentalmente urbana, en la medida en que el 80% de la población española vive en espacios urbanos y más de la mitad lo hace en ciudades de más de 50.000 habitantes. En contrapartida, o como la otra cara de la misma moneda, de los cerca de 8.000 municipios, más o menos, 8.131 exactamente, municipios que hay en este país, 5.000 municipios tienen menos de 1.000 habitantes. Y casi la mitad de esos municipios con una población o una densidad de población de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, que es el umbral que pone la Unión Europea para identificar los territorios en riesgos de despoblación. Esta dinámica de polarización territorial hemos querido resaltarla especialmente porque tiene unas implicaciones indiscutibles, no solamente en el manejo y en la gestión del territorio y con sus consecuencias ecológicas, sino también sociales, ¿no? Otra tendencia, os comentaba, y ya la estoy vinculando con la anterior, es la de la insostenibilidad de este modo de vida. Para poder analizar esta tendencia, lo que hemos señalado han sido básicamente 4 planos, ¿no? Es decir, cómo se están generando procesos de dinámicas de cambio de suelo y de artificialización del territorio, por un lado, como consecuencia fundamentalmente del desarrollo de infraestructuras y del propio proceso urbano, y que está conduciendo a que desde finales de los años 80 hasta el momento de la burbuja inmobiliaria se haya producido un proceso de artificialización y de intensificación en el uso del territorio verdaderamente impresionante en nuestro país, y que tiene como consecuencia pues, que se empieza a competir por los usos de la tierra o por los usos del suelo, del territorio, de tal manera que eso se hace en detrimento de los espacios agrarios perurbanos, se hace en detrimento de la propia salud de los ecosistemas y también de la variedad y en abierta competencia con otras especies que se ven o sea, están viendo amenazadas, ¿no? Y en este sentido señalamos, y os lo pongo solamente como un pequeño dato, que cuando hemos visto y repasado el catálogo español de especies amenazadas, en el año 2000 había reflejadas 600 especies en esta situación, ¿no? De especies amenazadas, y 20 años después nos encontramos con 960 especies amenazadas, ¿no? Estamos en una dinámica que está afectando profundamente. Ese es el primer plano que analizamos en cuanto a la insostenibilidad, en cuanto al análisis de esta tendencia, pero también analizamos la contaminación del aire, al tiempo que la contaminación y sobreexplotación del agua y del suelo, ¿no? En cuanto al aire, perdón, fuertemente vinculado obviamente con nuestro modo de vida a través de la hipermovilidad motorizada y también a través de la actividad de ciertas industrias, lo que nos hemos encontrado es que hay tendencias que han ido mejorando a lo largo de los últimos años, pero no tanto en cuanto a los niveles de emisiones de óxidos de nitrógeno y de partículas cancerígenas, ¿no? Partículas en suspensión, sobre todo en las zonas urbanas, ¿no? Ahí nos estamos encontrando con un porcentaje importante de la población española que está todavía viendo cómo su vida se degrada por efectos de la contaminación del aire. Y la contaminación del aire no solamente es química, en el sentido de la emisión de estas partículas o de estos óxidos de nitrógeno que deterioran la calidad del aire, también tiene que ver con los altos niveles de ruido.
¿no? Los niveles de ruido en nuestro país hacen que más de 9,4 millones de personas soporten unos niveles que les genera una afectación sobre su calidad de vida en términos de salud emocional, y física y mental, ¿no? Y a eso habría que añadir, además, la contaminación lumínica, que es una de las cuestiones que muchas veces no se abordan suficientemente y que también tiene una afectación sobre la vida de la gente, ¿no? Además de todas estas emisiones gaseosas y estos efectos sobre el aire, hay que pensar que detrás está latiendo nuestra contribución al cambio climático. Y nuestra situación geográfica nos hace especialmente vulnerables. Nos hace especialmente vulnerables a las consecuencias de ese cambio climático. Somos uno de los países que sería más afectado precisamente por nuestra situación geográfica. Y en este sentido, el segundo plano, que es el tercer plano en este caso, ya que sería la sobreexplotación y contaminación del agua, es especialmente preocupante, porque claro, ante el problema del calentamiento global y de la recurrencia cada vez más intensa de periodos de largas sequías, lo que nos estamos dando cuenta es que vivimos en un país en el que el sector agrario es el que prácticamente consume el 80% de los usos que hacemos del agua dulce en nuestro país, ¿no? Y al tiempo se está produciendo una importante expansión del regadío, lo cual es un poco contrasentido hacia el escenario en el que nos movemos y por las características y las vocaciones del suelo asociadas a las condiciones atmosféricas de nuestro país, ¿no? Por otro lado, debido también al proceso de industrialización e intensificación en el ámbito fundamentalmente ganadero y particularmente con la ganadería porcina, se ha incrementado en los últimos años de forma importante la carga de nitratos sobre las aguas, tanto superficiales como subterráneas, ¿no? Entonces aquí nos vemos que esta dimensión del manejo sostenible del agua pues, es verdaderamente problemática en nuestro país. Y finalmente, para mostrar ya el otro componente de esta tendencia de sostenibilidad, la sobreexplotación y contaminación de los suelos, ¿no? Es un país en el que tenemos cerca del 37% de la superficie en riesgo de desertificación y al tiempo todavía tenemos muchos puntos fuertemente contaminados, ¿no? En el último inventario, que ya es un poco antiguo, ahora se está intentando actualizar a partir de los inventarios que ofrecen las comunidades autónomas, se señalaba más de 4.500 puntos de suelos contaminados, ¿no? De suelos que hay que recuperar y descontaminar de forma urgente por la afectación que tiene, primero a los ecosistemas, pero segundo, por los riesgos que supone para la salud de las personas, ¿no? El tercer bloque que analizamos en este capítulo tercero de tendencias tiene que ver, ya os decía, con la pobreza, la precarización y la desigualdad. Y fundamentalmente porque además, ya digo, en nuestro trabajo está profundamente vinculado con los procesos de deterioro ecológico también, ¿no? En cuanto a la pobreza, partamos de lo que probablemente todos y todos conocemos, que es que en nuestro país todavía el 27% de la población está en riesgo de pobreza o de exclusión. Y es el 27% de la población, 13 millones de personas. O sea, tenemos un problema de que no hemos garantizado el acceso suficiente a los recursos necesarios, a los bienes y servicios necesarios a buena parte de la población. Y si estamos pagando una factura enormemente alta en términos ecológicos para proveer una abundancia que no llega a todo el mundo, pues aquí la cuestión del modo de vida en el que estamos, habría que tenerla presente y cuestionarla, ¿no? Estos datos son especialmente jóvenes para determinados colectivos, fundamentalmente para los jóvenes, ¿no? Donde esta situación de pobreza puede llegar a afectar hasta el 32% de la población, ¿no? Y la pobreza está luego muy relacionada con la precariedad, en la medida en que nos encontramos también con el fenómeno de casi el 15% de la población ocupada en España en riesgos de pobreza y exclusión social, lo que nos muestra el hecho de que con tener un trabajo no es suficiente, ¿no? Es decir, puedes tener acceso a un empleo y, sin embargo, seguir manteniéndote en una situación de pobreza, ¿no? Los fenómenos o el fenómeno de los trabajadores pobres nos viene arrastrando durante las 2 últimas décadas y estamos en una situación, desde luego, muy lejos de ser satisfactoria, ¿no?
y la desigualdad, ¿no? La desigualdad también tiene no solamente un componente de renta y de riqueza, que se ha ido agudizando con independencia del ciclo económico, sino que también nos muestra distintas vulnerabilidades ante las amenazas climáticas y atmosféricas que vemos que se están agudizando. Por lo tanto, los fenómenos ecológicos están agrandando las brechas también de desigualdad ante el hecho de que no todo el mundo somos igual de responsables frente a los problemas que estamos creando en el ámbito del deterioro ecológico, sino también porque nos vamos a sentir amenazados de forma diferenciada y no vamos a tener la misma capacidad de poder adaptarnos y de responder a esas amenazas. Cuando hemos hecho ya esta panorámica, en el capítulo 4, como veis ahí, hacemos la evaluación. Es decir, lo que hemos intentado hasta ese momento ha sido tratar de caracterizar, no entrar ni siquiera a hacer grandes interpretaciones o juicios de valor en relación con lo que estábamos tratando de definir y de caracterizar, porque es en este capítulo donde tratamos de hacer una evaluación, ¿no?, de estas dinámicas estructurales, de esta caracterización del modo de vida y de esas dinámicas estructurales que las atraviesan, pues lo hacemos en este capítulo. ¿Y desde qué marco? ¿Desde cómo lo hacemos, ¿no? Bueno, pues básicamente, y aquí os voy a poner la siguiente diapositiva, lo que tomamos como punto de partida es lo siguiente. Y viene a ser una convención, porque yo creo que aquí, si dijéramos todo, venga, ¿cómo vamos a hacer la evaluación? Pues cada uno diría, yo tengo un criterio, yo tengo otro, y a lo mejor no nos poníamos de acuerdo. Pero lo que nosotros hemos tratado de adoptar es algo que posiblemente todos los aquí presentes y cualquier persona que preguntemos y con la que nos encontremos va a estar más o menos de acuerdo. Y es que una vida buena, yo no le voy a preguntar a una persona, ¿qué entiende usted por una vida buena? Ah, pues tener más de una cosa. No, probablemente ahí encontremos discrepancias, ¿no? Pero probablemente encontremos un consenso, una coincidencia generalizada, al menos en dos cosas. Una vida buena es aquella vida que garantiza una vida sana, es la condición necesaria para poder garantizar una vida buena, que haya vida, ¿no?, una vida sana y que sea una vida autónoma, una vida libre. Es decir, no podríamos entender que una vida en la que tuviéramos que ser y vivir, ¿no?, a los dictados de otra persona pudiera ser considerada una vida buena, ¿no? Entonces, la autonomía y una vida sana y una vida autónoma es sinónimo de una vida buena. Ese es un denominador común. Yo creo que podríamos partir sin mayores detalles, sin mayores concreciones, como el punto de partida para poder evaluar nuestro modo de vida. Ese es el marco en el que nos movemos. Y si tiramos un poco del hilo, veremos que desde ese punto de partida al menos se deben garantizar 4 premisas. La posibilidad de obtener esos logros de una vida buena y de una vida autónoma dependerá de si se garantiza el acceso adecuado y suficiente a los bienes socialmente necesarios, si se garantizan unas relaciones interpersonales y sociales que puedan ser significativas y gratificantes para las personas, en la medida que se garantiza un cierto control sobre la organización de los tiempos de la vida de la gente y, por supuesto, unos entornos sociales y naturales que sean seguros, que no sean una amenaza para las personas, ¿no? La conclusión que sacamos de este silogismo, de este punto, de esta premisa mayor que nos sirve de punto de partida y de estas premisas intermedias que garantizarían la obtención de esos logros, es que el modo de vida y las tendencias que atraviesan ese modo de vida solo van a contribuir a una vida buena en la medida en que puedan garantizar el acceso a esos bienes, permitan esas relaciones sociales significativas, permitan garantizar esa autonomía o esa soberanía personal en cuanto al manejo de los tiempos y te permitan conservar con salud los entornos sociales y naturales en los que nos movemos. Entonces, lo que hacemos en este capítulo es preguntarnos cómo afecta esto que habíamos analizado anteriormente en los capítulos segundo y tercero, el modo de vida y las tendencias, los 3 grupos de tendencias que habíamos analizado, en relación, cómo afectan en relación a los logros de salud y autonomía de las personas y a los aspectos que están concernidos para poder garantizar esos logros. Es decir, el acceso general a los recursos socialmente necesarios, a las relaciones sociales significativas y a los espacios de autonomía personal y a los espacios y los entornos sociales y naturales en los que nos movemos, ¿no? Entonces, a partir de este esquema,
y con toda la información que tenemos en los capítulos anteriores, pues sacamos las conclusiones, ¿no? Entonces, las conclusiones sería ahora coger los rasgos que hemos analizado del modo de vida, estructura de consumo, todos los requerimientos de materia y energía con sus implicaciones e impactos ecológicos y sociales, las tendencias analizadas, tratar de entrar en cada una de ellas, ver en qué medida contribuyen o entorpecen el florecimiento humano, para llegar finalmente a ver que nos encontramos ante unas formas de satisfacción de unas necesidades que están generando unos inconvenientes que muchas veces son algo más que inconvenientes, en la medida en que no solamente no logran los logros de, por ejemplo, una alimentación sana, una movilidad segura y sostenible, un acceso digno a la vivienda, sino que además están añadiendo problemas, añadiendo nuevos problemas, ¿no? Problemas de obesidad en el caso de la alimentación o dietas desequilibradas. Están acentuando los problemas de congestión, por ejemplo, el modelo de movilidad, se están incrementando o se están manteniendo en algunos casos los niveles de contaminación acústica lumínica o deterioro de la calidad del aire, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que hemos ido desarrollando en los capítulos anteriores, en este caso lo damos y lo evaluamos desde la perspectiva de la calidad de vida. Y hay una cuestión que nos parece también especialmente relevante. Es decir, este modo de vida no solamente está socavando, a través de los procesos de deterioro ecológico y social que provoca, las bases naturales y sociales sobre las que descansa, sino que afecta directamente también al bienestar personal a través del deterioro de la salud mental, emocional y física de las personas, ¿no? Y esa sería la parte final en la que parece que ese modo de vida nos está incorporando en una especie de bucle del que no sabemos salir, ¿no? Donde ahí se están neutralizando factores estabilizadores, se están potenciando otros acontecimientos, y que nos está generando una situación complicada. Por eso es importante en esta fase lo que hacemos es, aparte, ya digo, de tratar de extraer una evaluación a partir del análisis estructural que hacemos del modo de vida y de sus tendencias, también lo que hacemos es analizar los impactos sobre la salud física, emocional y mental de las personas, ¿no? Y a partir de ahí, lo que nos hemos ido dando cuenta es que estamos detectando unos síntomas de cansancio y de fatiga crónica asociados a nuestros modos de vida, a los ritmos con los que vivimos, ¿no? Hay un filósofo coreano berlinés, porque está asentado en Alemania desde hace muchos años y tiene ya doble nacionalidad, que habla de la sociedad de la plena actividad o la sociedad del rendimiento, ¿no? Que es una sociedad que nos fatiga y que nos termina por nos termina convirtiendo en seres exhaustos, ¿no? Que necesitan que termine la jornada laboral para tumbarnos de alguna manera y poder recuperar fuerzas para la jornada posterior, que vuelve a ser trepidante y que es enormemente exigente por las dinámicas de rivalidad competitiva, por el modo de vida que hemos construido, ¿no? Bien, ese modo de vida además nos genera unos excesos de ruido, de iluminación o de calor, que son formas de contaminación, pero que tienen además un despliegue de efectos perniciosos sobre la salud que muchas veces no computamos y evaluamos adecuadamente. La contaminación acústica está alterando nuestro sistema nervioso y afecta a nuestra actividad cardíaca, superando unos determinados umbrales. La contaminación lumínica afecta a la salud humana en la medida que está alterando los ritmos circadianos, que son como esos pequeños mecanismos o relojes biológicos que tenemos en nuestro interior con los que se va regulando la sucesión del día y de la noche, ¿no? Pues en la medida en que esa contaminación lumínica nos afecta, ¿no? Pues hay afecciones sobre el apetito, sobre la mayor irritabilidad, sobre el estrés, sobre la fatiga, sobre la falta de atención, etcétera, etcétera. El exceso de calor, y lo estamos viviendo ahora con esta ola de calor que estamos padeciendo. Le comentaba a José que yo acabo de venir de un curso de verano en Carmona, en Sevilla, y uno sabe la afectación que eso tiene sobre su salud, ¿no? Te trastoca el sueño, te provoca una fatiga
física te ralentiza cómo te desplazas, cómo te mueves, cómo reaccionas, ¿no?, a cualquier interacción, te genera falta de concentración, te puede provocar también trastornos gastrointestinales, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, por tanto, hay un cansancio y un conjunto de afectaciones profundamente vinculadas a este modo de vida que hemos querido reflejar porque además están vinculadas, pues, con todo lo que estábamos analizando. Claro, cuando esto se lleva a sus extremos, ya no son meras afectaciones a la salud emocional, mental o física de las personas. Pueden convertirse en patologías que, si no son debidamente tratadas, pues pueden llegar incluso a la incapacitación de la vida y de la autonomía y salud de las personas, como es el caso de las enfermedades y los trastornos mentales, ¿no? Y esta es una asignatura pendiente en nuestro país, en la medida en que no se la presta la suficiente atención. Y fenómenos como la depresión o la ansiedad son fenómenos en alza. Están creciendo y vinculados a múltiples aspectos que hemos analizado en ese modo de vida, ¿no? La dificultad de llevar una vida normal, de poder trabajar, dormir, estudiar, comer, disfrutar con los demás, está mediado por poder tratar adecuadamente este fenómeno de depresiones y ansiedades, que además tiene un sesgo de género importante, en la medida en que afecta en mayor medida a las mujeres que a los hombres, ¿no? Y como consecuencia de esta omisión y no debido tratamiento de estos trastornos mentales, estamos observando cómo cada vez estamos más medicados. España es el país con mayor tasa de consumo de medicamentos antidepresivos, de psicofármacos del mundo, ¿no? Tal vez debido a nuestras deficiencias en el sistema público de salud, como consecuencia de que no está debidamente dotado para el tratamiento de estas enfermedades, pero también porque no seguimos al ritmo con el que se están manifestando, ¿no? Bien, Disculpa, Santiago, sí, sí, queríamos dejar también un pequeño un espacio hueco, para sí. preguntas, si puedes, en 2 minutos o 3. Pues cierro Perfecto. ya porque, digo, esa sucesión de cosas que veis ahí es lo que nos ha permitido finalmente en este capítulo, pues, hacer la evaluación hasta llegar a las conclusiones, y ya cierro con estas conclusiones, os las dejo planteadas ahí, que a grandes rasgos podemos sintetizar en estos 4 puntos. Nos vemos arrastrados por un modo de vida que probablemente no nos hace más libres ni saludables, y ese modo de vida imperante, por otro lado, no está garantizando el acceso a todas las personas a los bienes socialmente necesarios, al tiempo que está fragilizando y disolviendo vínculos y relaciones sociales, y nos provoca una cierta expropiación de nuestro tiempo, en la medida en que decimos, bueno, trabajamos y tal, pero al final no tenemos tiempo para vivir, ¿no?, para poder hacer proyectos autónomos. La tercera conclusión es que además esto nos está comprometiendo, ¿no?, en esta crisis ecológico-social en la que estamos, amenaza con derrumbar las condiciones para que se pueda sostener en el tiempo. Y finalmente, aunque es cierto que todo esto tiene una contrapartida de abundancia, ¿no?, y de confort en el acceso y disfrute de determinados bienes y servicios, sin embargo, parece que en la misma medida nos está incapacitando para hacer un uso civilizado de esa riqueza o prosperidad que al menos de ciertos sectores de la sociedad disfrutan. Y con esto termino. Y muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Santiago. Yo voy a hacer de hecho de polimalo, porque yo creo que estabas comentando cosas muy interesantes y que la gente, los asistentes, seguro que estarían encantados de seguir escuchándote. Pero bueno, queremos ser un poco estrictos con los tiempos, por respeto tanto a ponentes como a todos los y las asistentes. Y bueno, abrimos un turno de preguntas. Yo tengo desde luego algunas preguntas aquí apuntadas y bueno, pues casi amenazo con hacerlas si no tenéis ninguna. Pero bueno, os dejo primero a vosotros, a vosotras, que formuléis las preguntas que consideréis. Si no, voy yo. Podéis levantar la mano, podéis directamente abrir el micrófono. Bueno, pues voy a ser yo entonces quien haga una pregunta. Es posible que esta pregunta algunos ya, vamos, a lo mejor incluso la tenéis en mente, pero como todos sabemos, casi durante décadas ha habido un consenso
Santiago, en utilizar el Producto Interior Bruto como una medida económica. Hay un cierto consenso, ha habido cierto consenso entre los economistas. Ese consenso yo creo que ya empieza a acabar y ya creo, no sé si va a ser posible que haya un nuevo consenso para dejar el Producto Interior Bruto como esa medida de riqueza de un país y empezar a adoptar otros parámetros que también tengan en cuenta pues, todos estos índices que estabas comentando, ¿no? De sobre calidad de vida. Bueno, yo creo que de lo que he ido contando, veréis que si utilizáramos para tratar de ver todos los aspectos comentados el Producto Interior Bruto, pues uno diría, pero es que esto no tiene nada que ver, esto es... el PIB aquí no pinta nada, ¿no? Es decir, hablamos de relaciones significativas, relaciones sociales, interpersonales, que si entornos seguros, naturales y sociales que sean saludables para las personas, estamos hablando de tiempos, estamos hablando de requerimientos energéticos y materiales y tal. Bueno, ¿y qué tiene que ver eso con el PIB? Bueno, pues diríamos que nada si queremos evaluar el bienestar a través del PIB. El PIB sirve para lo que sirve. Y así fue creado, ¿no? E incluso el propio creador, en los años 50 del indicador, lo dijo. Esto sirve para medir el valor de mercado de bienes y servicios producidos en el ámbito de una economía, pero no para el bienestar, que no tiene por qué estar vinculado. Es más, puede ser incluso problemático con la producción de esos bienes y servicios que al final tienen la forma de mercancía, ¿no? Por lo tanto, en el ámbito de los indicadores de bienestar es algo ya que nadie contemplará ni hablará en términos de bienestar refiriéndose al PIB, y lo que se ofrecen es una batería de indicadores alternativos. Nosotros en el primer capítulo hacemos en la parte final un repaso sobre los indicadores que nos servirían para medir el bienestar social y la calidad de vida de las personas, y hacemos también una opción metodológica a favor no de un único indicador, sino de una especie de batería o panel que nos permita orientarnos teniendo en cuenta la amplia variedad de aspectos concernidos en relación con la calidad de vida. Es decir, tratar de evitar el fetichismo de un solo indicador que al final nos conduzca a un número que parece que sintetiza algo, sino más bien guiarnos como una especie de mapa de indicadores que a modo de brújula nos pueda ir dando una visión de por dónde va evolucionando la calidad de vida. Perfecto. Nos quedan 4 minutos. Si tenéis alguna pregunta, también ya os avanzo que hoy mismo recibiréis, aunque creo que también ya está a disposición, el informe en la web de FUEM, pero os enviaremos tanto la grabación de esta sesión como el informe para que lo tengáis. Y nada, si tenéis alguna pregunta más, si no, yo aún tengo otras más. Hola, bueno, tengo Sí, aquí Laura. Hola, perdona que no puedo encenderme la cámara. Hola, mira, yo tengo una pregunta, reflexión, y es que nosotros, bueno, yo trabajo en la Fundación Vida Sostenible, que trabajamos con la misión de, pues, de fomentar estilos de vida sostenible en la sociedad. Y claro, muchas de las características y las descripciones que has dicho, Santiago, están pues muy cruzadas, ¿no? Pues con estos indicadores de cómo es nuestra alimentación, cómo nos podemos mover, etcétera. Entonces, es una pregunta de cómo un poco, digamos, podemos crear esta sinergia, ¿no? De transmitir este mensaje que también llevar un estilo de vida eventualmente sostenible supone una calidad de vida. No sé si querías compartir una reflexión sobre esto. Bueno, en la misma línea, Laura, que lo estás planteando tú. Yo creo que una de las cosas que nos estaba motivando era ver cómo empezamos a reconocer los costes y los precios que hay que pagar por mantener este modo de vida, y sin embargo no vemos la suficiente voluntad de cambiar los aspectos fundamentales de este modo de vida, ¿no? Esta especie de paradoja hace que en el fondo muchas veces uno sospeche de que se asume como bueno el precio que hay que pagar por el modo de vida, porque este modo de vida parecería que es lo mejor que podemos, lo mejor a lo que podemos aspirar. Bueno, pues una de las cosas que hemos querido mostrar también en este informe es que tampoco parece que sea muy deseable por las repercusiones que tiene sobre la salud y la autonomía de la vida, en la vida de las personas.
Por lo tanto, cambios en el modo de vida no es solamente un sacrificio, en términos de a lo mejor ciertas restricciones a cosas que antes hacíamos y ahora no vamos a poder hacer, sino también un campo de transformación y de sustitución hacia cosas que nos pueden mejorar nuestra vida. Entonces, darle ese énfasis de que estamos cuestionando un modo de vida, pero no para renunciar a cosas que nos parecían que merecían la pena, sino para decir, bueno, a lo mejor no merecía tanto la pena y en el proceso de cambio de renuncia hay una sustitución y una transformación hacia algo que nos puede hacer a todos y a todas más libres y más sanos, ¿no? Bueno, pues esto hay que ponerlo de manifiesto y incorporarlo a la conversación social. Y yo creo que este asunto no está suficientemente incorporado. Muchas gracias. Bueno, pues llegamos ya casi hasta al final de esta sesión. Son las 9:45, hemos sido muy puntuales. Y nada, agradeceros a todas y a todos los que hayáis participado en esta sesión. Y nada, invitaros, como veis, entre las 222 fundaciones firmantes del pacto, además de que está FUEM, estáis muchas aquí y muchas que estáis haciendo cosas muy interesantes. Por eso, a partir de septiembre, del 1 de septiembre, vamos a continuar haciendo estos formatos de despertadores climáticos y es un formato que lo queremos abrir a las fundaciones, a las fundaciones firmantes que estáis haciendo cosas interesantes en los temas de transición ecológica y justa, con lo cual estamos abiertos a cualquier propuesta que nos queráis enviar. Como os he comentado, os vamos a enviar hoy mismo el informe de FUEM y nada, agradeceros vuestra participación y nos vemos en la siguiente sesión. Gracias.